Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández. Yo soy Audio y quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast. En principio, quiero agradecerle a los suscriptores por estar ahí como siempre y también quiero agradecerle a quienes recién se incorporan a este canal. Los invito a suscribirse, los invito a darle un like a este episodio y a compartirlo. La idea de todo esto es que los temas que aquí abordamos lleguen a un número cada vez mayor de miembros de nuestra sociedad, porque solo de esa manera, es decir, en tanto los miembros de la sociedad conozcan acerca de la problemática de las personas con discapacidad visual, entonces van a poder inclusive cambiar su actitud, la actitud que hasta hoy no poca gente tiene, un tanto de desconcierto, de ignorancia, de hasta temor. De ahí lo importante que resulta que ustedes compartan este episodio. Por mi parte, si algo me propongo es contribuir con mi experiencia a que la gente piense y medite un poco al escucharnos. No es que yo quiera ser el centro de atención en este podcast, para nada. Por último, mi experiencia no es la única que existe. Tampoco se trata de que yo quiera figurar como la voz cantante de esta o aquella agrupación o agremiación de personas ciegas, porque en realidad yo soy independiente y siempre lo fui. Aunque alguna vez me preguntaba, ¿no? ¿Qué tal si me hubiera inscrito en tal o cual grupo? Pero no, yo me he mantenido siempre independiente y aquí me tienen como tal. En todo caso, si algo deseo es poner un granito de arena compartiendo con ustedes mi experiencia y por qué no también escuchando sus inquietudes, sus interrogantes, sus opiniones. Los invito pues a dejarme sus comentarios y si desean escribirme lo pueden hacer a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. ¿Qué tal frío el que ha estado haciendo estos días, no? ¿Saben qué? Yo creo que me voy a servir un cafecito. A ver. ¡Qué rico! Nunca viene mal un cafecito, pues, a cualquier hora del día. Y hablando del frío que está haciendo, o digamos así, en medio de el otro día me propuse salir de mi casa a estirar las piernas. No está de más recalcar que caminar es muy bueno. Y mientras avanzaba se me acercó una señora que se puso a conversar conmigo. ¡Oh coincidencia! Resulta que los dos habíamos visitado una misma ciudad, así que comenzamos a hacer recuerdos. Y ya que la conversación gira en torno al hecho de viajar, yo me pongo a pensar cuánto aprende uno cada vez que va a un lugar, al que sea. Cuánto, pero cuánto aprende. Por mi parte, no es poco lo que yo aprendí. A mí me tocó viajar desde que era muy pequeño, porque me mudé con mi familia, en primer lugar, al norte del Perú. Vivimos en Chiclayo. Después de eso, nos fuimos al sur y nos instalamos en Arequipa. Pero para mí el hecho de viajar no solo ha sido un motivo de aprendizaje. Y digo esto porque cada viaje para mí era un tremendo motivo de disfrute. Yo me acuerdo de la primera vez que subí a un avión con mi mamá y mis hermanos para irnos justamente a Chiclayo, donde mi papá ya estaba esperándonos. Para mí ese fue todo un acontecimiento, como también lo fue el hecho de volver por carretera desde Chiclayo a Lima. Lo hicimos varias veces y yo disfrutaba en el trayecto escuchando la radio del carro, escuchando las conversaciones de mis padres, conversando también con ellos, por supuesto. Ahí estaban mis hermanos también. Recuerdo que en una oportunidad me puse a cantar. No sé por qué, pero me puse a cantar con entusiasmo. Cuando nos mudamos a Arequipa, nuestros viajes ya no fueron por tierra, sino por avión. Yo venía con mi familia en verano, de vacaciones, por ejemplo, pero de otra parte, me tocaba venir periódicamente para que me chequee mi oculista que estaba en Lima. Entonces yo venía con mi mamá, y cómo disfrutaba cada vez que volaba. Ni bien me enteraba de la fecha en la que iba a partir, y ya quería que ese día llegue. Supongamos que era lunes y la partida iba a ser el viernes. Pues ese mismo lunes yo ya quería que el viernes llegue en esos instantes. Desde ya me empezaba a imaginar que llegaba al aeropuerto, que escuchaba los motores del avión que me iba a transportar, que escuchaba también el sonido de las maletas que se arrastraban por el suelo. Y de esa forma, imaginándome, me la pasaba hasta el viernes, cuando entonces ya mi disfrute pasaba de ser algo fantasioso a ser algo real.
Pero mi disfrute no solo era auditivo, también tenía que ver con el sentido del gusto, porque les contaré que a mí me encantaban los sanguchitos que servían durante el vuelo. Me acuerdo que eran unos sanguchitos que tenían forma de triángulo. Yo me comía uno tras otro, acompañado de un agua gaseosa, por supuesto. Yo me imagino que, en el caso de la gente que tiene vista, los que disfrutan del viaje deben hacerlo en otra forma. Yo lo he seguido haciendo a mi manera, y eso es lo que quiero compartirles en este episodio. Allá por el año de 1967, cuando ya mi familia y yo nos habíamos regresado de Arequipa, se me presentó la oportunidad de viajar por primera vez al extranjero. El viaje fue a Colombia, donde me llevaron mis padres para hacerme ver de la vista. Esa fue la primera vez que yo abordé un jet. Me acuerdo de la emoción que sentía al momento de escuchar las turbinas, el sonido que éstas hacían cuando el avión se disponía a despegar. Yo describiría ese momento como una vivencia sonora, porque no era algo que solo estaba escuchando, sino que estaba viviendo. Yo sentía la velocidad del avión y a su vez sentía el sonido de los motores que le imprimían al avión esa velocidad. Y todo eso era parte de mi disfrute. Al año siguiente me llevaron a los Estados Unidos también para verme de la vista, y por supuesto que yo seguía disfrutando de cada vez que salía de viaje. Mi disfrute era tal que aún hoy conservo con lujo de detalles qué pasó en cada oportunidad en la que yo iba a pasarla de lo lindo, abordando el avión, sintiendo cómo despegaba, cómo guardaba el tren de aterrizaje, escuchando las voces de las aeromosas que pasaban por ahí, escuchando la música ambiental, saboreando todo lo que me ofrecían para comer. El primero de los viajes que yo hice a los Estados Unidos se realizó el domingo 4 de agosto de 1968. Recuerdo todo lo que pasó esa mañana, desde el momento que estábamos en mi casa, cuando partimos hacia el aeropuerto con mi familia, cuando nos encontramos con primos, tíos que se habían dado lugar ahí en el terminal para despedirnos, a mi mamá, a mí y a una tía que iba con nosotros. El vuelo salió de Lima a la 1:30 de la tarde. Luego de hacer una escala en Bogotá, llegamos a Miami alrededor de las 7:30 de la noche. Al día siguiente, lunes, paseamos por la ciudad. Ya el martes, a la 1:30 de la tarde, tomamos un vuelo de Miami a Houston, donde estaba el hospital en el que me iban a operar de la vista. Si me acuerdo de estos y muchos otros más detalles, es porque, como les decía, yo disfrutaba del solo hecho de volar. Pero, más allá de lo que yo pudiese disfrutar, quedó en mí una profunda experiencia vivencial en cada uno de esos viajes. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el sonido del idioma inglés, que yo había escuchado en Lima porque tenía vecinos norteamericanos, pero ya ahora, en su propia tierra, escuchaba inglés por aquí, por allá, en la radio, en el hotel, cuando iba por la calle, y yo dije, tengo que aprender ese idioma. Esa fue la conclusión a la que yo llegué en medio del disfrute y la experiencia que pude aquilatar en mi primer viaje a los Estados Unidos. Cuando regresé a Lima me puse a estudiar inglés. Mientras yo estudiaba me preguntaba, si algún día volviese a los Estados Unidos, ¿me podrían entender si yo les hablo en su idioma con lo que estoy aprendiendo? Esa pregunta me la hice durante muchos años. Me la hice hasta que un día encontré la respuesta. ¿Cómo fue? Ocurrió cuando me tocó viajar, pero ya no como lo había hecho hasta entonces. Yo siempre había viajado con mi mamá, con alguna tía o incluso con mi esposa, pero ahora me tocaba viajar solo. Y fue entonces que partí con rumbo a Los Ángeles, California. Ya no solo se trataba de disfrutar del viaje, ahora tenía que vérmelas por mí mismo, estar atento a lo que me decían, a lo que dejaban de decirme, a lo que yo podía entender, a lo que yo percibía o a lo que debía percibir. De lo que ocurrió en ese viaje también me acuerdo con lujo de detalles. Me acuerdo del día de la partida, fue el 3 de octubre del 2003. Para llegar a Los Ángeles tuve que hacer transbordo en Atlanta, Georgia. Ahí tomé otro avión que me llevó a Los Ángeles. Me acuerdo que lo primero que percibí cuando aterricé y entré al aeropuerto fue un olor a aderezo típico de comida mexicana. Ya en el aeropuerto de Atlanta me estaba esperando la respuesta a la pregunta que me había hecho durante muchos años. ¿Me iba a servir el inglés que yo estaba aprendiendo en la academia cuando llegue a los Estados Unidos?
Y resulta que sí podía dejarme entender en inglés y sí comprendía lo que me decían. En el aeropuerto de Los Ángeles la cosa era distinta. Ahí había personas que hablaban inglés, pero también había quienes hablaban en español. Yo me acuerdo que alguien que me ayudó fue un señor del Ecuador que trabajaba ahí. Él me condujo al lugar donde debía recoger mis maletas y posteriormente me puso en contacto con un grupo de personas que me estaba esperando. ¿Cómo disfruté yo de ese viaje a Los Ángeles? ¿Y cuánto aprendí en esa ciudad? Qué valiosa fue la experiencia que ahí recogí. Por supuesto que nunca la voy a olvidar. Y siempre que pueda hablo de ella. De esa experiencia y de todo lo que disfruté en Los Ángeles hablaba el otro día cuando salí a caminar por mi barrio pese al frío que está haciendo. Cuando salí a caminar y me encontré con la señora que también había estado allá y también conocía esas calles, esas avenidas, todos aquellos lugares que por coincidencia los dos habíamos visitado. Me pasé un rato muy ameno hablando con la señora acerca de lo que significa para mí el viajar. Viajar para mí significa una mezcla de disfrute y aprendizaje. Me encantaría seguirles hablando de esto, pero ya será en otra ocasión. Esto ha sido todo por hoy. Una vez más, gracias por estar ahí. Les reitero la invitación a compartir este episodio. Denle un like y si tienen comentarios pónganlos. A mí me gustaría mucho saber qué es lo que ustedes piensan, qué tendrían por preguntar, qué les gustaría saber. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Luis Hernández, gracias por su sintonía y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.